A ver. Bueno, pues quisiera presentar a nuestra excelente cardióloga y compañera, Gracias. la doctora Antonella, que nos va a hablar sobre un tema que, como comentaba el doctor Franco el día de ayer, se puede ver desde diferentes perspectivas. Definitivamente, los cardiólogos son los que nos mandan en la parte de la dislipidemia a la parte de cardiovascular. Pero bueno, comenzamos en el momento y el micrófono y la cámara es tuya, ¿vale? Perfecto. Bueno, gracias por la presentación. Ante todo queríamos hablar de este tema porque sí que es verdad que la forma de tratamiento de las dislipemias varía mucho según la especialidad. Si bien las guías son iguales para todos, hay ciertas cosas que quizás tratamos distinto. Y por ahí esto nos servía para alinearnos a todos como equipo en el tratamiento de las dislipemias, que por lo menos para nosotros es súper importante y somos muy pesados con el tema de los lípidos, y también para compartir experiencias y opiniones entre todos nosotros, que quizás va a ser enriquecedor para todos. No sé si quieren que empecemos o esperamos 5 minutos, no sé si... ¿Qué les parece? ¿Empezamos ahora? A ver. Ok, vale. Entonces empezamos. Bueno, este es un tema un poco aburrido, así que vamos a tratar de hacerlo conciso e ir a lo que nos importa. A ver. ¿Cierto, Aquí. Bueno, primero que todo vamos a ver cómo se relaciona la enfermedad cardiovascular con el LDL. Como sabemos, la enfermedad cardiovascular, estos son datos en el mundo real, es la primera causa de muerte en los países desarrollados. Luego le siguen el stroke o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y por último las enfermedades respiratorias bajas. Pero los infartos y la enfermedad cardiovascular siguen siendo la primera causa de muerte en nuestros países. Se han descrito a lo largo de la historia múltiples exposiciones que incrementarían el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, pero por lejos el más ampliamente estudiado es el LDL. Está estrechamente ligado al desarrollo de enfermedad cardiovascular, y existen alrededor de 200 estudios que involucran a millones de participantes con seguimiento a largo plazo en un montón de países donde se demostró esta asociación lineal entre los niveles de colesterol LDL, el tiempo de exposición a esos niveles y el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Y por eso es que somos muy pesados con el LDL, porque es algo que realmente podemos cambiar y que modificaría mucho la evolución de la enfermedad. Sabemos, esto es algo que se publicó en Lancet en 2005, que descendiendo 1 milimol litro de LDL, que sería alrededor de 32 miligramos por decilitro de LDL, se disminuye un 23% el riesgo de padecer una enfermedad, un evento cardiovascular. Así que fijémonos cuán importante es el descenso del LDL, que disminuimos por cada milimol un 23%, y esto es acumulativo. A medida que vamos disminuyendo más milimoles, se va aumentando la cantidad de porcentaje. Es por esto que las metas lipídicas, a medida que pasa el tiempo, fueron descendiendo muchísimo en lo que eran nuestros objetivos. Fíjense que en 2001, cuando empezamos la carrera, aproximadamente, por lo menos yo casi por ese entonces, las metas del ATP3 eran 100 miligramos por decilitro de LDL. Fíjense que todos nuestros pacientes siempre dicen, sí, el colesterol antes era del LDL de 100 y lo fueron bajando cada vez más, y como que es algo que los médicos entramos un poco en discusión con el tema de las metas, y es que fueron habiendo diferentes estudios a lo largo del tiempo, del 2001 hasta ahora, que demuestran tenemos información fehaciente que disminuyendo el LDL disminuimos eventos, y disminuyéndolo cada vez más el margen sigue siendo seguro y disminuimos más la cantidad de eventos. Fíjense que hasta el 2019 la meta de lípidos de LDL para
para la prevención secundaria por lo menos era de 70 miligramos por decilitro, y esto ya no es más así, y ahora les voy a contar por qué. Toda esta charla se va a basar en las guías del 2019 para el manejo de dislipemia, que es la última guía que salió. Luego hay otra en 2021 sobre prevención primaria de eventos cardiovasculares, pero sobre todo la guía se va a basar en esta del 2019. Para comenzar con el manejo de los lípidos, lo primero que tenemos que hacer en todos nuestros pacientes es calcular el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Para calcular el riesgo, se tiene que hacer esta estimación individual en cada paciente, y solemos utilizar lo que se llama el score. El score es un score que utilizamos de riesgo que está validado en países europeos. España se incluiría como país de bajo riesgo. Cada país tiene un score diferente en base al riesgo que tenga ese país, y el score nos divide en hombres, mujeres, edad, tensión arterial y miligramos por decilitro de colesterol. Así calculamos la estimación de riesgo individual. Luego tenemos que ver cuál es el beneficio esperado de cambiarle a ese paciente los niveles de LDL. Si tiene otros factores de riesgo o otras enfermedades asociadas que también podamos modificar, y obviamente también tiene que entrar en cuenta las preferencias del paciente, hablar con el paciente y con los familiares acerca de los riesgos y beneficios de tratar el colesterol. Obviamente, sobre todo medicina interna, y también nos involucran a nosotros, descartar, y a endocrino y nutrición, descartar causas secundarias como hipotiroidismo, enfermedad hepática, enfermedad renal, alguna medicación concomitante como por ejemplo corticosteroides que pueden aumentar los niveles de LDL, pero sacando todo esto, habría que evaluar iniciar el tratamiento o no de los pacientes con dislipemia. Aquí está, como les contaba, el score. El que utilizamos es el score 2. También se puede utilizar el score 2OP para pacientes mayores de 75 años, para los pacientes adultos mayores. Fíjense que aquí, como les comentaba antes, se divide en hombre, mujeres, la presión arterial, los miligramos por decilitro de LDL, y aquí también ponen fumadores y no fumadores, porque obviamente ser fumador aumenta el riesgo y necesitamos una tabla distinta. Para menores de 50 años decimos que un score bajo, de bajo riesgo, es menos de 2.5%, entre 50 y 69 menos del 5%, y mayores o iguales a 70 años menos del 7.5%. Y alto o muy alto riesgo es más allá de estos valores. Muy alto riesgo para menores de 50 es más de 7.5%, para entre 50 y 69 más del 10%, y para mayores o iguales a 70 años es mayor o igual al 15%. Para sacar el score, uno puede entrar en internet, Google, pone Score 2 Calculator, y hay un programita que, poniendo estos datos, te hace la estimación de riesgo cardiovascular a 10 años teniendo en cuenta esto. Y también hay otro score especial para nuestros pacientes diabéticos. Fíjense que en esta guía 2019 una cosa que cambia radicalmente con respecto a las previas es que incluye a pacientes de muy alto riesgo. Antes esta categoría no existía, era paciente leve, moderado y alto riesgo, y ahora se incluyen los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, que esto es una categoría nueva a partir del 2019. Los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular son aquellos que han tenido un infarto, una angina inestable, que han sido revascularizados, ya sea por cirugía o por colocación de un stent, que han tenido un stroke, una IT, enfermedad vascular periférica, o que tenemos enfermedad cardiovascular documentada por imágenes, por ejemplo, un cateterismo con enfermedad coronaria significativa en alguna de las arterias, o un angiotac coronario con enfermedad multivaso que incluye al menos 2 vasos epicárdicos con más del 50% de estenosis. Esto está encuadrado porque es algo nuevo que no aparecía en ninguna de las otras guías, no se incluían estos métodos de imágenes para clasificar a los pacientes en riesgo, esto es algo novedoso, y una placa significativa en el Doppler carotidio. La enfermedad renal crónica severa también es de muy alto riesgo, aquellos pacientes que tienen menos de 30 de clearance, los pacientes diabéticos con daño de órgano blanco, o 3 factores de riesgo mayores, como por ejemplo hipertensión, dislipemia y tabaquismo, y ser diabético ya te hace de muy alto riesgo, o diabetes tipo 1 con diagnóstico hace más de 20 años, ya también es un paciente de muy alto riesgo. Bueno, pacientes con hipercolesterolemia familiar y los pacientes con un score más de 10, como les mostré antes, también los hace de muy alto riesgo cardiovascular.
¿Y por qué se incluye esta nueva categoría de muy alto riesgo cardiovascular en las guías nuevas? Porque el tratamiento es distinto para estos pacientes, no los tratamos igual que antes. Fíjense, esto es un pequeño resumen de las categorías de riesgo que hay según cada paciente. Tenemos los de bajo riesgo, que tienen el score en los rangos que les comenté antes para ser bajo riesgo, los de moderado, los de alto y los de muy alto riesgo. Fíjense que en el cuadro nos muestra cuáles son los valores objetivos de LDL para cada población. Los pacientes que tienen alto riesgo deberían tener un valor de LDL de 70 miligramos por decilitro, por debajo de estos valores, pero los pacientes de muy alto riesgo, aquellos que tienen un stent, aquellos que tienen una cirugía cardíaca, aquellos que tienen enfermedad coronaria demostrada, diabéticos, enfermedades renales, todos los que vimos en la diapositiva previa, deberían tener menos de 55 de LDL según las guías nuevas, de 55 para abajo. Ya no los queremos más por debajo de 70, los queremos por debajo de 55. Esto es indicación 1A de las nuevas guías europeas. Y otra cosa que es nueva de esta guía del 2019 y que llamó muchísimo la atención, apenas salió, fue que incluyen dentro de los pacientes de muy alto riesgo, aquellos que han tenido más de 2 eventos en los últimos 2 años, por ejemplo, un infarto y un stroke, o un infarto y otra vez se infartaron, o un infarto y una angina. Si han tenido 2 eventos vasculares, no hacen falta que sean los mismos, en los últimos 2 años, el target que propone la guía de LDL es menos de 40 miligramos por decilitro. Entonces, fíjense que cada vez nos vamos más abajo y que las nuevas guías lo que hacen énfasis en todo momento es que menos es más. El margen de seguridad hasta ahora de 40 miligramos por decilitro de LDL es bueno, no se han visto ningún efecto colateral de los pacientes. Tenemos varios mitos a nivel hormonal, a nivel comunicación intercelular, membranas, no hay nada, no hay ninguna prueba de que esto sea perjudicial para el paciente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones terapéuticas para nuestros pacientes con colesterol alto? Primero, obviamente, modificar el estilo de vida, adoptar un estilo de vida saludable. Esto se basa principalmente en alimentación y también en actividad física. Lo que incluye las nuevas guías que antes no aparecía en ningún sitio es la dieta basada en plantas. Nunca antes lo había mencionado, lo mencionan ahora porque hay amplia evidencia de que la dieta basada en plantas, ahora que tenemos mucha población vegana o vegetariana, tienen una disminución muy grande de eventos e inclusive mortalidad. Entonces recomiendan elevado contenido de frutas, verduras y fibras en la dieta, con aumento de los ácidos grasos poliinsaturados, como aquellos que vienen del pescado y los aceites vegetales, como el aceite de oliva, y disminución radical de las carnes rojas procesadas, sal y carbohidratos refinados. Todo esto lo sabíamos, pero ahora la guía lo dice claramente de que la dieta basada en plantas sería la mejor. Obviamente no indica el veganismo, porque esto ya es un estilo de vida que va un poco, no tiene mucho que ver con esto, pero sí que la dieta debería ser mayoritariamente basada en plantas. Fíjense, aquí están las indicaciones, estas son de la guía del 2021 sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares en la práctica clínica, y dice exactamente cuántos gramos de fibra, fruta y verduras deberíamos consumir al día para tener una dieta saludable. Como estrategias y recomendaciones terapéuticas tenemos varias, voy a hablarles de las que más usamos, que son las estatinas, el ezetimibe, fibratos y un poco de inhibidores de la PCSK9. Nuestra recomendación siempre de primera elección son las estatinas, siempre. La dosis depende un poco de la estratificación de riesgo en la que está el paciente para saber cuál es la dosis en la que tenemos que iniciar, pero las guías son claras en que siempre debería ser de una dosis alta. O sea, no debemos tener miedo a empezar con altas dosis de estatinas y nos recomienda ser agresivos por lo menos al principio para que luego la adherencia, si es que hay que subir, no cueste más en el paciente. Obviamente es más fácil empezar con atorvastatina 40 y ver si podemos ir bajando la dosis o no, que empezar con 20 e ir subiéndola al paciente. En cuanto a adherencia cambia muchísimo. Y la disminución de los valores de LDL va a ser proporcional a la clase de estatina y a la dosis de estatina que utilicemos.
Esto también es algo que sabemos, hay estatinas de baja intensidad, de moderada y de alta intensidad. Las de alta intensidad son la atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40, que disminuyen hasta un 50% los valores de LDL, y el resto, y en otras dosis, ya son de moderada o de baja intensidad. Las estatinas tienen cierto efecto sobre los triglicéridos, disminuyéndolos hasta un 10 a un 20%, incrementa entre un 1 y un 10 el colesterol HDL y tiene un efecto muy marginal sobre la LPA, casi no le afecta en nada. También se habla sobre los efectos pleiotrópicos de las estatinas, la verdad que esto está muy en discusión. Con efectos pleiotrópicos se refieren a efectos antiinflamatorios y mejorarían la función endotelial, pero bueno, esto la verdad que se vio, nunca se vio in vitro, pero no se ha podido demostrar en vivo, pero es algo de lo que también se habla. Y vemos que las estatinas reducen un 22% los eventos cardiovasculares mayores y reducen un 10% la mortalidad total a 5 años. Hay pocos fármacos en la historia de la medicina que nos hablen de reducción de muerte, y este es uno de ellos. Entonces, las estatinas siempre van a la cabeza. Efectos adversos de las estatinas tienen mala prensa, porque en realidad es que los efectos adversos son bajos, se dan sobre todo en pacientes con enfermedad renal mayores de 75 años o polimedicados, sino los efectos adversos realmente no, tienen un porcentaje mínimo, y son principalmente los musculares, los hepáticos y la aparición nueva de diabetes. Hace interacción con otros fármacos, que allí se los nombro: antibióticos, fungicidas, amiodarona, calcio antagonistas. Hay que tener en cuenta esto para cuando iniciamos la medicación. Luego voy a hablarles un poco del ezetimibe rápidamente. El mecanismo de acción es a nivel intestinal, inhibe la proteína de Niemann-Pick en el yeyuno, y esto hace que se expresen más receptores de LDL en la célula, captando mayoritariamente LDL y ApoB y disminuyendo los niveles de LDL a nivel sérico. En monoterapia el ezetimibe reduce entre un 15 y un 22%, y en asociación a estatinas entre un 22 y un 27% más. O sea, aparte del efecto de las estatinas, si lo iniciamos junto con una estatina, nos terminaría de descender hasta un 22 o un 27% el colesterol. El resto del efecto que tiene sobre el resto del perfil lipídico es variable, pero la verdad es que no actúa mucho sobre los otros lípidos. Reduce significativamente eventos, no mortalidad, pero sí eventos, y se indica siempre como terapia de segunda línea asociada a estatinas cuando no se alcanza el objetivo terapéutico, y en monoterapia también puede utilizarse en pacientes intolerantes a las estatinas. No tiene efectos adversos significativos a largo plazo, no requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática si es ligera, ni con pacientes con enfermedad renal crónica moderada severa. Luego están los inhibidores de la PCSK9. Estos inhibidores son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es aumentar la expresión del receptor de LDL a nivel de la membrana celular, y esto hace que se capte más LDL por la célula y lo disminuya a nivel sérico. Ahora mismo los más comunes son el evolocumab y el alirocumab. Se inyectan subcutáneamente cada 15 días o un mes, dependiendo mucho de la dosis. Reducen hasta un 60, un 85% el LDL, ya sea en monoterapia o a veces en combinación. Tienen efecto con los triglicéridos de disminuirlos hasta un 25%, y sobre la LPA disminución entre un 30 a un 40%. Estos son los más efectivos, los que más reducen el LDL y también la LPA, pero claro, son anticuerpos monoclonales que el costo es muy alto, la seguridad social cuesta muchísimo que lo cubra, y cubre una población muy pequeña, muy especial, con indicaciones muy precisas. Los efectos adversos más frecuentes son enrojecimiento en el sitio de inyección, pueden tener síntomas pseudogripales, y también incrementarían un poco, en un pequeño porcentaje, el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus, y habría algún riesgo de inducción de autoanticuerpos, pero esto es limitado y se ve en un porcentaje casi despreciable de pacientes. El principal desafío aquí es el coste, si no, la verdad es que tendríamos a muchísimos más de nuestros pacientes con esta medicación. Y por último,
los que voy a mencionarles son los fibratos, porque también es algo común en la consulta. Tienen actividad agonista también en el receptor de la PPAR, y lo que hace es disminuir las lipoproteínas ricas en triglicéridos, disminuyendo los triglicéridos a nivel sérico. Los reducen hasta un 50%, también le pega un poco al LDL, disminuyéndolo hasta un 20% e incrementando hasta un 20% el HDL. Disminuye eventos, no tiene impacto sobre mortalidad, ya hablamos que esto solamente es para estatinas, y también se vio cierto impacto en mortalidad en anticuerpos monoclonales. Y tiene los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales. También hay erupciones cutáneas, pancreatitis o elevación transitoria de los valores de creatinina, y el efecto adverso más grave sería la miopatía, que es 5 veces más frecuente con estos que con las estatinas, y el daño hepático. Como perspectivas futuras tenemos otros anticuerpos, en realidad esta es una molécula de interferencia del ARN, también un anticuerpo monoclonal que es el inclisiran, que se da cada 6 meses, pero el costo también es altísimo. Aquí hay pocos pacientes en tratamiento con esto, sobre todo en los hospitales públicos, pero son muy contados. Y el ácido bempedoico, que también reduce la síntesis de colesterol, es una prodroga que se activa a nivel hepático y reduciría también el LDL un 27% en monoterapia y 38% en combinación. Pero tampoco es de gran utilización todavía por los costos. Pero aparentemente va a ser financiado a la brevedad por la Seguridad Social, así que quizás lo veamos con mayor salida esta droga. Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño resumen, como para no aburrir, algoritmo de tratamiento. Siempre hay que nuestro paciente estimar el riesgo cardiovascular total con todos estos scores. Descartar causas secundarias, obviamente modificación en el estilo de vida, y dependiendo nuestro score, si es de alto riesgo o muy alto riesgo, deberíamos empezar la medicación. No deberíamos darle tiempo a modificación del estilo de vida. Pero si no son de muy alto riesgo, podríamos dar cierto tiempo al modificar conductas, alimentación, estilo de vida, y a los 3 meses ver si necesita terapia farmacológica o no. Si realmente la necesita, deberemos empezar con estatinas, yendo a nuestro objetivo de LDL según la población de riesgo en el que esté. Si cumple con los objetivos de LDL, hacemos seguimiento, y si no los cumple, habría que agregar ezetimibe, y si no los cumple con ezetimibe a los 3 meses de tratamiento, deberíamos considerar iniciar un inhibidor de la PCSK9. El monitoreo del tratamiento, bueno, a las 8 semanas ya vemos la respuesta completa al tratamiento con estatinas. Luego podemos hacer controles posteriores a los 6 y a los 12 meses. Si está con estatinas, podríamos hacer una analítica basal para ver cómo es la CK y el hepatograma, para detectar casos de potencial contraindicación si tiene alguna insuficiencia hepática o tiene CK muy elevada, especialmente en estos pacientes ancianos o con síntomas musculares previos. No se recomienda hacer monitoreo de la GPT ni de la CK durante el tratamiento. Sí, en los fibratos, que ahí sí se recomienda medir GPT, y si está aumentada más de 3 veces habría que suspenderlos. Y la CK se mediría en aquellos pacientes que tienen síntomas notorios de dolor muscular, y si está aumentado más de 10 veces deberíamos suspenderlo. También en aquellos pacientes con estatinas que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes, por ejemplo ancianos o obesos con síndrome metabólico, insulina resistencia, deberíamos hacer algún monitoreo regular de la glucemia y la hemoglobina glicosilada para ver que no desarrollen la enfermedad por el tratamiento. Ya llegando a lo último, aquí tenemos real world data, y es lo que nos importa. Fíjense, esto es un estudio observacional que se hizo en el 2012, y el objetivo era ver cuántos pacientes en prevención secundaria llegaban a la meta de menos de 70. Esta es una meta vieja, acuérdense que ahora es menos de 55, menos de 40. Y fíjense que en aquellos pacientes en los que se utilizaban estatinas a moderada potencia, solamente el 37% llegaba a menos de 70. En los que se usaban estatinas de alta potencia, casi la mitad llegaba a su objetivo de LDL. En aquellos que se utilizaban estatinas de alta potencia asociados a otra terapia hipolipemiante, como por ejemplo ezetimibe, el 63% llegaba. Y en estatinas de alta potencia a 2 terapias hipolipemiantes, por ejemplo, ezetimibe y fibratos, el 72% llegaba a la meta.
Así que fíjense que solamente con estatinas nos quedamos a veces muy cortos con respecto a las metas lipídicas en los pacientes, por lo menos en prevención secundaria, la mitad solamente llega a los objetivos, y esto era con menos de 70 LDL, y ahora esto con los nuevos cambios es casi inalcanzable. Este es un estudio nuevo, es el Da Vinci Trial, se publicó en el 2021, y fíjense, esto nos habla un poco de lo anterior que les mostraran con las metas antes de la guía del 2019, y esto es con las metas de ahora del 2019. Es un poco lío ver el cuadro, pero fíjense que aquí tenemos esto de aquí, esto que está aquí en amarillo, sería la meta del 2016, las metas viejas de 70, estas de aquí. El 67% llegaba con estatinas de baja intensidad en monoterapia, esto es en prevención primaria, en los pacientes de consulta que no tienen nada en el corazón. Y fíjense que ahora con las nuevas metas solamente el 49% llega a los objetivos con estatinas de baja intensidad. Entonces, algo muy importante para llevarnos de la charla es que hay que tratar de empezar, no hay que tenerle miedo a las estatinas, hay que, a menos que haya una contraindicación formal o que el paciente tenga alguna comorbilidad, empezar con estatinas en alta intensidad, porque ya sabemos que con estatinas en baja intensidad en monoterapia, lo más probable es que nuestro paciente no llegue a los objetivos terapéuticos. Esto es en prevención secundaria, fíjense que ya es ridículo. En prevención secundaria, estatinas a baja intensidad, monoterapia, solamente el 20% las guías viejas, y con los nuevos objetivos tenemos solamente un 10% que llega a los objetivos terapéuticos. Entonces, esto va, bueno, para todos. Pensar al HDL como cardioprotector surge de varios estudios epidemiológicos, tiene sentido fisiopatológico, pero no fue demostrado en ensayos clínicos ni en estudios genéticos. No deberíamos seguir diciéndole el colesterol bueno, no deberíamos seguir diciendo que el HDL alto lo protege al paciente de tener un LDL alto. Esto no es así, está mal. El colesterol es esencial para la vida, no hay duda, pero esto no quiere decir que sea un nutriente esencial. No necesitamos el consumo de grasas, no lo necesitamos, el hígado y el cerebro se las pueden arreglar solos para la fabricación del colesterol. Al momento no hay evidencia científica para utilización de levadura de arroz rojo, lo vemos muchísimo como tratamiento hipolipemiante, de hecho las guías lo dicen. No se recomiendan los suplementos de levadura de arroz rojo, que incluso pueden causar efectos secundarios. Esto está en la guía del 2019, lo pueden leer, ponen levadura de arroz rojo, sale perfecto, esto y otras cosas. Llegar a niveles normales u óptimos de LDL no significa discontinuar la medicación, al contrario. Si nuestro paciente llega a los niveles que tiene que llegar de LDL, no significa, listo señor, usted llegó a su objetivo, puede suspender la medicación. No. Al contrario, llegó a esos valores de LDL porque está bajo medicación. La medicación es crónica, la medicación no se suspende. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto. Hola, Antonella, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Bien, Antonella, muchas gracias por la sesión. La verdad es que varios puntos y conceptos que ahora mismo no tenía actualizados. Me gustó mucho que hiciste en varios momentos hincapié en el cambio del estilo de vida, porque finalmente es a lo que tendríamos que más apuntar con los Sí. pacientes. Y lo que sí también quería comentarte es, a mí lo que a veces se me dificulta más es la tolerancia de las altas dosis. Y nada más hace una semana que tuvimos un ictus ahí agudo, siempre empezar a atorvastatina de 80 miligramos junto con la neuróloga. Ya también ella me decía que su experiencia es que esas dosis tan altas, la intolerancia pues empieza a pronunciarse de manera más marcada. Y con esto que acabas de decir tú del mundo real, tú como cardióloga también cuando tienes que utilizar esas dosis tan altas y más en el paciente comórbido y más anciano, ¿se plantean quizá empezar esbiterapia desde un principio o cambian rápido cuando el paciente mínimamente tiene síntoma o cómo lo hacen?
No, nosotros siempre empezamos estatinas altas dosis, no hace falta empezar a Atorva 80 o Rosu 40, se puede empezar con Atorva 40 y un Rosu 20, que ya estaría dentro de la alta dosis, sobre todo si es el paciente añoso o con algún problema renal o miopatía, y luego ver, según la tolerancia, si hay que bajar o no. Pero siempre empezamos, siempre con un 40 de Atorva y un 20 de Rosu seguro. Vale, vale, perfecto, Antonella, pues gracias. Y lo otro que sí voy a mirar a ver qué hago en mi práctica clínica habitual es lo de la levadura de arroz rojo, porque la verdad es que sí que me sorprende que ya haya un apartado que no esté recomendado, porque es que a mí me va fantástico con alguna gente. Obviamente nunca la Sí, mando a un paciente con alto riesgo ni con moderado riesgo, sino a alguno ahí que roza como la indicación, pero bueno, bueno no, saberlo para no. no seguir obviamente de pronto pasando. Esto es cierto, pero porque el precursor de la levadura de arroz rojo es el mismo precursor que se utiliza para la pitavastatina. Se usa, es lo mismo, de hecho, solamente lo que cambia es las concentraciones porque uno a nivel farmacéutico está súper concentrado. Lo que pasa es que sí que se vio que tiene ciertos efectos adversos la levadura de arroz rojo que a veces no serían tan buenos en estos pacientes de bajo riesgo. Pero bueno, a ver, yo creo que como mensaje importante es no empezar levadura de arroz rojo a un paciente con 180 LDL. No podemos empezarle levadura de arroz rojo con 180 LDL. De hecho, las guías dicen que con riesgo con 190. O sea, ya nos hace tener una meta de LDL súper baja solamente por el tener ese valor de LDL. Entonces, lo que no podríamos hacer en verdad es con un 180 empezar levadura de arroz rojo porque no estaría bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Antonella. Hasta No, luego. por favor. Hasta luego. Muchas gracias. Y bueno, quedará Adiós. grabada. Hasta luego. Perfecto. Adiós, gracias.